Buenas tardes. Continuamos con hidrostática. Vamos a hacer repasos, como ser hidro, que es agua, estático, quieto, que no se mueve. Acá en hidrostática el agua va a estar quieta. Por ahora vamos a calcularlo. Vamos a ver todo esto. Estamos viendo quieto. Después vamos a ver el agua en movimiento en la parte de hidrodinámica. Hay algunos conceptos que tenés que saber antes de entrar en directo con el tema. Ya estuvimos viendo entonces el peso específico o la densidad de un cuerpo o de un líquido en este caso, que pasaba del cuerpo su masa por su peso. En este caso pusimos la letra delta, donde la masa está dividida sobre su volumen. Y esa es la densidad del cuerpo o del agua también. En esta fórmula, M es la masa del cuerpo, va en kilogramos, B es el volumen del cuerpo, que va en metros cúbicos, en este caso. A veces para iniciar el volumen se pueden usar también, para indicar el volumen se puede usar centímetros cúbicos, decímetros cúbicos o incluso litros, como estábamos en la parte de líquidos. Entonces vamos a usar varias unidades para la densidad, que podrían ser kilogramos por metro cúbico, gramos por metro centímetros cúbicos o kilogramos sobre litro. Muchas de estas fórmulas o unidades de densidad las vimos en conocimiento de los materiales, si lo recuerdan de cuarto año. Los kilogramos que figuran en la densidad son kilogramos masa, no son kilogramos fuerza. Esto es importante que lo sepan. Ya estuvimos viendo entonces qué es la densidad. Es una relación que te dice qué cantidad de materia entra en un determinado volumen. Más denso es el cuerpo, más cantidad de moléculas entran por centímetros cúbicos. Por ejemplo, la densidad del agua es un gramo sobre centímetros cúbicos, que es igual a un kilogramo sobre decímetros cúbicos. La densidad aproximada del cuerpo humano es de 0,95 kilogramos sobre decímetros cúbicos. El cuerpo humano es un poco menos denso que el agua, por eso flota. Acá tenemos otras medidas de densidad. La densidad del mercurio es 13,6 gramos sobre centímetros cúbicos. La densidad del plomo es de 11,3 gramos sobre centímetros cúbicos, por eso se hunden. La densidad del hierro es 7,8 gramos sobre centímetros cúbicos. Acá ya había un error. Y la densidad del tergopol o de espuma poliuretánica es de 0,1 gramos sobre centímetro. Bien, recuerdan cuando hicieron el trabajo práctico sobre densidad, que poníamos los distintos líquidos, como uno se depositaba más al fondo que otros. Bueno, acá estamos hablando sobre este tema. Bien, y que tiene que ver, a veces en la vida diaria la gente dice que algo es denso cuando es muy espeso y cuesta revolverlo. En física esa propiedad no se la llama densidad, se la llama viscosidad. Y vamos a hablar sobre el peso específico, que ya lo estuvimos viendo. El peso específico es la relación entre el peso de un objeto y su volumen. Muy parecido a lo de masa, ¿sí? Para el peso específico se usa la regla ρ, la letra griega ρ, y dice peso sobre volumen. Esto ya lo estuvimos viendo, que es lo que estuvimos hablando hace un ratito. Hay distintas formas de las unidades. Las unidades que suelen usar para el peso específico son kilogramos fuerza sobre metros cúbicos o kilogramos fuerza sobre centímetros cúbicos o kilogramos fuerza sobre decímetros cúbicos. También newton sobre metros cúbicos, newton centímetros cúbicos, newton sobre decímetros cúbicos. Ahora hablamos de peso, así que los kilogramos que estoy usando son kilogramos fuerza, no son kilogramos masa, distinto a lo que estábamos en el anterior. En esta parte de peso específico es donde estuvimos nosotros haciendo el experimento sobre la viscosidad o la densidad del peso específico de cada uno de los distintos elementos que pusieron en la botella. El concepto de peso específico es parecido al de concepto de densidad. El peso específico dice que cuando dice cuánto pesa un centímetro cúbico de un objeto. Un centímetro cúbico, un litro, un metro cúbico, etcétera. De algún objeto o líquidos, distintos líquidos.
La diferencia entre peso específico y densidad es que la densidad es la misma en cualquier lugar del universo. La cantidad de moléculas por centímetros cúbicos de un objeto no cambia, lo pongas donde lo pongas. En cambio, el peso de un cuerpo depende del lugar donde lo pongas. Por ejemplo, en la Luna los objetos pesan menos y su peso específico es menor que en la Tierra. Lógico, por la gravedad. En el espacio exterior los objetos no pesan nada y su peso específico sería cero. Pero la densidad de un objeto en la misma es la misma en la Luna, en la Tierra o donde sea. Dice acá, ¿no? Que es algo interesante. Fíjate que la densidad es una cantidad que te dice si un objeto va a flotar en agua o no. Si la densidad es menor a la del agua, el objeto flota. Un ejemplo es el corcho. Si la densidad es mayor que la del agua, el objeto se hunde. Un ejemplo es el hierro. Esto depende de la densidad del líquido. Por ejemplo, una persona flota mucho más en el mar muerto que en una pileta. La densidad del agua del mar muerto está alrededor del 1,2 kilogramos sobre litro. ¿Por qué digo el mar muerto? Porque tiene mucha sal y es lo que lo hace que sea, digamos, tenga este peso. ¿Mm? Y ojo que acá está diciendo que el hierro y el plomo flotan en el mercurio. ¿Sí? Ahora vamos a ver una parte interesante, una segunda parte que dice que la densidad aproximada del cuerpo humano es de 0,95 kilogramos sobre decímetros cúbicos. Por eso la gente flota en el agua, es lo que decía hace un rato. Esto vale para cualquier persona, sea el tipo gordo, flaco, musculoso, debilucho, etc. Entonces, si el humano flota en el agua, ¿por qué hay gente que se ahoga? Es algo que vamos a verlo más adelante. Vamos a ver ahora la relación entre densidad y peso específico. El peso de un cuerpo se puede poner como peso igual a masa por gravedad. Entonces, como la densidad ρ es igual a masa sobre volumen, perdón, entonces como la densidad, delta es igual a masa sobre volumen y ρ es igual a peso sobre volumen, la fórmula que nos queda, que el peso específico, ρ, es igual a delta, la densidad, por gravedad. Esta es la relación entre la densidad y el peso específico. Importante la fórmula. Y acá está lo que les decía, que bueno, llamé ρ al peso específico y delta la densidad. Pero son cuestiones de, digamos, de cada profesor. Lo que importa es que ustedes sepan cuál es la parte que se calcula el peso específico y cuál sería la densidad. Bien, para que no se vuelvan tan locos, por ahí lo ven en otro libro distinto. La presión. La presión es la fuerza que actúa por unidad de superficie. El sentido de la palabra presión en física significa más o menos lo mismo que en la vida diaria. Presión vendría a ser cuánto aprieta algo. Cuánto no, aprieta. Presión del zapato, presión del abdomen, presión social, presiones políticas, etc. La presión se calcula así. Ellos se dieron cuenta que hay veces donde lo importante no es qué fuerza actúa, sino sobre qué superficie está actuando esta dicha fuerza. Por ejemplo, un abdomen de un lado pincha o presiona y del otro no. Y fíjate que uno está haciendo la misma fuerza. Esto pasa porque cuando vos concentras toda la fuerza sobre la punta del abdomen, la presión ahí es muy grande. Esta es la razón por la que un cuchillo corta de un lado y del otro no. La presión se define como la fuerza que está actuando por cada centímetro cuadrado. La cuenta que hay que hacer para calcular la presión es presión es fuerza sobre superficie. También una fórmula ya conocida. La presión es la fuerza dividida la superficie, como lo dije. Por eso en un cuchillo, al tener menor superficie y se aplica cierta presión, corta más que del otro lado.
que tiene más superficie. Por ejemplo, suponemos que tengo una latita de aluminio. El volumen es de 300 centímetros cúbicos. Una gaseosa puede ser, ¿no? Así que cuando está llena debe pesar unos 300 gramos. El diámetro de la base es de unos 8 centímetros. Así que su superficie será superficie es igual pi por radio al cuadrado, que es igual a 3,14 por 4 centímetros elevado al cuadrado. Y esto nos da 50 centímetros cuadrados. Bien, entonces la superficie son 50 centímetros cuadrados. ¿Y qué dice acá? La presión es igual a 300 gramos fuerza. Que estamos acá, a 300 gramos. Si pongo esta lata parada sobre una mesa, la presión que ejerce sobre la base es presión 300 gramos fuerza sobre la superficie 50 centímetros cuadrados, me va a dar que son 6 gramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Es la presión que ejerce esta lata sobre la mesa. Ahora veamos que es importante las unidades de presión, que son varias. Hay un montón de unidades de presión, se usan todas. Por ejemplo, si mido la fuerza en kilogramos fuerza y la superficie es en centímetros cúbicos, tenemos kilogramos fuerza sobre centímetros cúbicos. Podemos tener newton sobre metros cuadrados, que esto es un pascal. Si medimos la presión del pascal, es medido en la unidad del sistema internacional, en la unidad que nosotros utilizamos. Si medimos la presión en relación a la presión atmosférica, tenemos las atmósferas o milímetros de mercurio. Los ingleses usan el PSI, que se diría que son las libras por pulgada cuadrada. Acá en inglés, el que le gusta leerlo, acá está. Vamos a ver algunas equivalencias. Un bar es igual a 100.000 pascales. Que esto es igual a 10 a la quinta pascales, es igual a 10.000 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, y es igual a 0,987 atmósferas. Una atmósfera es igual a 1,033 kilogramos fuerza sobre centímetros cúbicos, que es igual a 760 milímetros de mercurio en la medida Tor, y esta es igual a su vez a 14,7 libras fuerza sobre pulgadas al cuadrado en el sistema PSI, que es igual a 101,300 newton sobre metros cuadrados, que está medido en el sistema internacional, en el pascal. También una libra fuerza es igual a 0,454 kilogramos fuerza, ¿no? Que es una pulgada, es igual a 2,54 centímetros o 25,4 milímetros, que sabemos también ya, eso lo sabíamos. Tenés que saber pasar de una unidad de presión a otra porque te lo van a pedir en algún cálculo, ¿no? Y acá tenemos también unidades de presión, una tabla de conversión. ¿Cómo se utilizaría en este ejemplo? Para convertir presión de una unidad a otra, en el punto 1, comenzar desde la columna cuyo encabezado tiene la unidad de partida. Acá tenemos todas las unidades de partidas. 2. Bajar hasta la fila que tiene el número 1. En este caso puede ser cualquiera. Acá tenemos el 1, en la PSI tenemos acá, en atmósfera ya lo tenemos acá, en centímetros de agua lo tenemos acá, y así vamos, kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado acá, y así en todo, ¿sí? El punto 3, moverse por la fila hasta llegar a la columna cuyo encabezado tiene el unidad 1, ¿no? Que uno quiere. Multiplicar el número que tiene esa celda por el valor de partida y obtener el valor de la unidad requerida. Vamos con un ejemplo. Esto lo tendrían que ver para pasarlo también. Y vamos con este ejemplo. Pasar 382.000 pascales a kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Bien, yo tengo
kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados está acá. Pero me está pidiendo que los pases que pase esta unidad, que pascales. Los pascales estaban en newton sobre metro cuadrado, sobre el metro cúbico. Bien, perdón, metro cuadrado. Ahora bien, yo tengo que buscar el 1. Acá está, un pascal. Y lo tengo que pasar a kilogramos fuerza. Entonces 0,00001. Como lo están viendo acá, según la tabla hay que multiplicar los 382.000 pascales por 0,0001. Entonces 382.000 pascales equivalen a 3,82 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Bien, eso es para que lo vayan entendiendo. Después haríamos unos ejercicios. Algunas presiones interesantes. La presión atmosférica. El aire parece no pesar nada, pero en realidad pesa. Un litro de aire pesa un poco más de 1 gramo. El aire que está arriba de tu cabeza en este momento también pesa. Y pesa mucho porque son varios kilómetros de altura de aire. Dicho de otra manera, en realidad es como si viviéramos sumergidos en el fondo de un mar de aire. El peso de todo ese aire distribuido sobre la superficie de la Tierra es lo que se llama presión atmosférica. La presión atmosférica varía según el día y según la altura en la que estés. El valor al nivel del mar es de, es de 1,033 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Esto equivale a los conocidos 760 milímetros de mercurio. Por eso cuando te hablan en los noticieros sobre presión atmosférica, viste que hay que varía según el día, según ciertas características atmosféricas. Y sobre todo el nivel, ¿no? No es lo mismo pesar el aire acá en la llanura, en la provincia de Buenos Aires, que arriba en la Concagua, que estamos casi o a 6.000 metros de altura. Después tenemos presión sanguínea. El corazón ejerce, esto es algo que es interesante, ¿no? El corazón ejerce presión para poder bombear la sangre. Las paredes del corazón se contraen y empujan la sangre. Esa presión es la que se mide en el brazo. La máxima es de alrededor 12 centímetros de mercurio, 120 milímetros de mercurio. La mínima es alrededor de 8 centímetros de mercurio. Esto cuando uno es más joven, a medida que pasan los años y el cuidado del cuerpo puede variar. Eso es lo ideal. De ahí viene la famosa frase que dice que la presión normal es 12,8. Bien, la presión de las ruedas del auto. Cuando inflas la rueda del auto y le decís poneme 28 en todas, lo que querés decir es 28 libras de fuerza por pulgada cuadrada. Esto equivale a unas 2 atmósferas. A la unidad libra, fuerza por pulgada cuadrada. Por supuesto, medida en el sistema inglés. Y acá viene la presión bajo el agua, abajo del agua. Cuando nadás abajo del agua, sentís presión sobre los oídos. Esta presión es el peso del agua que está arriba tuyo, que te está comprimiendo. Al nadar a 10 metros de profundidad, tenés sobre tu cuerpo una presión aproximada de 1 atmósfera. Es decir, la presión sobre tu cuerpo es de 1 atmósfera, por encima de la presión atmosférica. Este último caso, quiero que veas ahora en detalle por qué es el más importante. Presión a una profundidad. Cuando vos tenés un tacho de agua, el líquido ejerce presión sobre las paredes y sobre el fondo. El tacho del agua y hace las presiones para todos lados en la misma altura. La presión se ejerce sobre las paredes y el fondo. Es la misma presión. Ahora bien, ¿recordás cuando hiciste el experimento del vaso y tenías que darlo vuelta? Que tenías que llenarlo de agua. Bueno, acá estamos viendo el tema de la presión. Lo que tenés que saber es que a mayor profundidad, mayor presión. Esto es razonable porque a mayor presión hay más líquido por encima. La presión en el fondo va a depender de la densidad del líquido. Si lleno el recipiente con mercurio, la presión va a ser mayor que si lo lleno con agua. La fórmula que relaciona todo esto es la siguiente. Presión sobre densidad, y a esto ya le agregamos
la profundidad, que es la presión a profundidad H, por eso está el sufijo H. A esta fórmula se la suele llamar teorema general de la hidrostática. Tenés que conocer bien cómo se usa la ecuación ρ delta gravedad H. Aparece bastante en los problemas. ¿Estamos? Sería la presión en alguna profundidad H, que sería ρ, es igual a delta por gravedad por la altura. Mucha gente cree que la presión del agua solo empuja hacia abajo. Esto es falso, la presión se ejerce en todas direcciones. Es decir, si vos tenés un submarino sumergido, no es que la presión te lo hunde, sino que la presión lo aplasta. Por eso hay que calcular esto bien, porque hay submarinos que llegan a cierta profundidad y si se sobrepasa esa profundidad, la presión atmosférica lo va a aplastar, no es que lo va a llevar para abajo. Bien, vamos por último. Ejemplo. Calcular la presión que soporta un objeto sumergido a 10 metros bajo el agua. Entonces los datos, tenemos el delta del agua es igual a 1 kilogramo sobre litro. Voy a calcular la presión con la fórmula que ya vimos, ¿no? Como delta y gravedad es el peso específico, ρ en este caso conviene poner la fórmula como presión. ρ por altura. La presión igual a ρ por altura. El peso específico del agua es de 1 kilogramo fuerza sobre litro. Entonces, vamos a poner presión igual a ρ por la altura. Es igual a 1 kilogramo fuerza sobre litro es igual a 10 metros, por 10 metros, perdón. Por 10 metros. Acá tenía el dato, porque era la densidad. Entonces, la presión es igual a 1 kilogramo fuerza sobre 1000 centímetros cúbicos, perdón, 1000 centímetros cuadrados por 100 centímetros, perdón, 1000 centímetros cuadrados pasa a ser, porque centímetros con centímetros cúbicos se tachan y quedarían centímetros cuadrados, porque todos sabemos que un litro de agua serían cerca de 1000 centímetros cúbicos. Por lo tanto, la presión es igual a 1 kilogramo fuerza sobre centímetros cuadrados, una unidad de superficie, que sería a 10 metros esta presión de este objeto, del agua. Este resultado significa que la presión que soporta es de 1 kilogramo fuerza por sobre la presión atmosférica. Vamos por último, hasta seguir en la próxima clase, vamos a hablar de presión nanométrica y presión absoluta. Supongamos que tengo un tanque lleno de gas, una garrafa por ejemplo. Quiero saber qué presión hay dentro de la garrafa. Para averiguar esto, lo que se hace a veces es colocar un tubo de la siguiente manera. El tanque con gas, hay presión en el interior, que también va a la presión para todos lados, y se pone el tubo con un manómetro, que es un medidor de presión. El gas de adentro empuja la columna de líquido y la hace subir a la altura H. Más presión tiene la garrafa, mayor será la altura que va a subir el líquido, de donde está acá. Si conozco la altura que subió el líquido, puedo calcular la presión dentro del recipiente. Luego con la fórmula, presión es igual a delta líquido por gravedad por altura. Supongamos que el líquido del nanómetro es mercurio y sube hasta una altura de 76 centímetros. Esto querrá decir que la presión dentro del tanque es de 760 milímetros de mercurio, es decir, una atmósfera. Pero ojo, esta presión que acaba de medir es de una atmósfera por encima de la presión atmosférica. Se llama presión nanométrica. Ahora, si alrededor del tanque hay vacío, la altura de la columna se duplicará.
sería de 2 por 76 centímetros, que es igual a 152 centímetros de mercurio, es decir, 2 atmósferas. Esta presión se llama presión absoluta. Está referida cuando está al vacío. Conclusión entonces de ello. La presión nanométrica está referida a la presión atmosférica y la presión absoluta está referida al vacío total. Si a vos te dan la presión manométrica y querés la absoluta, lo que tenés que hacer es sumar la atmósfera. La fórmula que relaciona la presión manométrica con la presión absoluta es igual a la presión manométrica más una atmósfera. Para calcular la presión abajo del agua se usa la fórmula presión, la que vimos recién, y esta fórmula me dice que la presión del agua aumenta una atmósfera por cada 10 metros que uno se sumerge. Esa es la presión, es la manométrica. La absoluta sería más una atmósfera. Bien, después vamos a ver el tema de la prensa hidráulica, ¿no? Que con la prensa hidráulica vamos a ver lo que es el principio también de los vasos comunicantes. También acá hay unos vasos comunicantes, ¿sí? Así que bueno, por ahora estamos. Vamos a continuar en las próximas clases con todo esto, ¿sí? Nos vemos hasta la próxima clase, alumnos.